Bueno chicos, nada, sean bienvenidos al día de hoy. Esta es su última clase, su último encuentro síncrono de psicología de práctica de psicología del desarrollo 2. Eh, el día de hoy vamos a estar hablando sobre todo repasando un poco lo que hablamos la semana pasada, la semana antepasada y lo que sería la última sumativa. Y bueno, de ese caso que van a tener finalizado la clase para poder trabajar esa última sumativa. Eh, Aún estoy esperando a que se entreguen todos, porque no todos sus compañeros han entregado notas. No todas las secciones han terminado de entregar, porque todavía tienen hasta el día de mañana para entregar la sumativa número 3. Eh, del resto, del resto, nada. Eso, quería darles la bienvenida a su última clase y quería hacer un poco la dinámica diferente en esta ocasión. Quería preguntarles si en el transcurso de la última, si vieron la última clase, los que no estuvieron presentes y los que estuvieron presentes, quedaron con alguna duda, algo que hayan reflexionado o algo con respecto a lo que se hizo o a lo que se habló. Ok, bueno, antes de... Entonces, vale, Paola, por ir para todo claro, por ir para todo claro. Perfecto. Bueno, la clase de hoy es corta. La clase del día de hoy es corta porque esto es un tema que se dividió en dos. ¿Ok? Entonces, esto vamos a concentrarnos en la sumativa y en unas últimas cosas. ¿Ok? Vamos a la sumativa número 4 entonces. Ok. Por un lado tienen, la sumativa 4 es la presentación de estudio de caso. ¿Ok? Yo les voy a dar un estudio, un caso, ¿ok? Donde ustedes lo van a tener que desarrollar, como hicieron antes quizás, y van a tener que presentármelo y defendérmelo, ¿ok? Defendido. Van a tener que hacer una grabación de su voz hablando sobre el material. Pueden usar Canva, pueden usar PowerPoint, pueden usar cualquiera de estas herramientas que les permita grabar voz. No tienen que grabar un video. Si les es más fácil para ustedes grabar un video, perfecto. Pero no tienen permitido subir el video a la plataforma directamente. El archivo de video no. El archivo de video se tiene que subir o a una plataforma estilo Canva o a una plataforma estilo YouTube. Y luego el link para visualizar el video es lo que nos tienen que pasar a nosotros los profesores a través de la plataforma en un documento, ya sea de Word o de PowerPoint. Que se aseguren que se pueda visualizar. ¿Ok? ¿Qué van a hacer en esta sumativa? Van a hacer una revisión del estudio de caso. Van a leer detenidamente el estudio de caso proporcionado por el docente, que va a ser un estudio de caso relacionado con la etapa de la vejez. Y van a identificar los elementos claves que reflejen cambios físicos, afectivos, cognitivos y sociales en el caso analizado. Van a elaborar una presentación que utilice la información del caso para desarrollar un análisis detallado y estructurado. Le van a enseñar una presentación en PowerPoint o otra herramienta que permita incluir recursos visuales, imágenes, gráficas, esquemas para ilustrar los aspectos más relevantes. ¿Cuál es la estructura? Una portada que incluye membrete, título centrado, nombre del autor, cédula de identidad, sección, etc. ¿Qué lleva el análisis del caso? Los cambios físicos observados en el caso y sus implicaciones, los cambios afectivos relacionados con emociones y vínculos de afectividad y los cambios destacando el estado mental, memoria o habilidades cognitivas. Los cambios sociales, incluyendo relaciones interpersonales, roles sociales y participación en actividades. Por último, las láminas finales son la reflexión y las conclusiones,
Una reflexión sobre los aprendizajes obtenidos del caso, destacando su relevancia para la práctica profesional y el resumen de los hallazgos claves del análisis y las posibles implicaciones. ¿Ok? Del resto, ustedes tienen que mantener la misma estructura, por así decirlo, lo hicieron en la unidad 2, que era el estudio de caso, solo aquí va a ser presentado. Que nos pedían en el estudio de caso? Una amnesis, un pequeño genograma, una tentativa de instrumentos de exploración y su análisis e interpretación. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la intención de realizar este tipo de actividades? Que ustedes desde su teoría y desde su alcance puedan presenciar o leer por lo menos, visualizar lo que sería un caso o una situación o la descripción de un caso de un paciente de esta edad, ¿ok? De lo complejo que puede llegar a ser. Disculpen si estoy comiendo mientras les comento algo, porque no, tuve una emergencia laboral y tuve que llegar a casa buscándome algo que comer, si no me iba a desmayar. Sí, el estudio de caso, Grecia, lo voy a subir hoy. El estudio de caso lo voy a subir hoy. Eh, no lo subo antes, no lo subo desde que inicia el trimestre, porque me pasó que estudiantes ya hacían las actividades al principio y perfecto, yo no tengo ningún problema, pero entonces se confundían, hacían otras, luego tenían que rehacerlo porque se dan cuenta que el enfoque quizás era diferente o no habían entendido lo que se había que hacer. Yo prefiero darles el caso ya luego de haberles explicado esta situación. Y además que, bueno, también lineamientos de que me dijeron que me hicieron un comentario de una profesora en su momento, ¿no? Pero bueno. Puedo pasarles un ejemplo de una presentación de estudio de caso si quieren, o sea, no hay ningún problema. O sea, ustedes van a hacer, ya les voy a decir, ya déjenme ver si lo tengo por acá. Porque básicamente ustedes van a hacer es una presentación, una defensa, unas láminas de PowerPoint donde van a presentar el caso parte por parte. Ahí está, lámina por lámina. Cambios físicos observados, cambios tales observados, el genograma, la descripción general del paciente, y ustedes van a exponerlo, una exposición. Es lo que van a hablar, no se tienen que grabar. Ya les voy a ver si les tengo un caso de clases anteriores. A ver. De presentaciones anteriores. Deme un segundo. Ok. Por lo menos esto que les voy a compartir ahora es un ejemplo de una presentación en Canva hecha con audio. No sé si lo puedan visualizar. Una presentación que va a ir acompañada de su voz en cada lámina donde ustedes van a poner, porque recuerden que las presentaciones, las defensas no van cargadas de información. No es una carga de información de un panel de texto, son palabras claves, son eh, eh, estructuras, ya sea mapas mentales, etcétera, que ustedes van a poner cosas puntuales del caso y ustedes me tienen que defender eso, ustedes me tienen que contar los análisis.
No sé si se aclara la duda. Este no es específicamente de la materia, porque de la materia no lo tengo, creo que tengo otro estudiante que me mandó quizás de la materia específicamente, pero no me acuerdo qué caso usó. Mm, mm. No, no tengo a la mano los de esta materia específicamente. Del resto, es sencillo la evaluación. Van a hacer su análisis de su caso, van a plantearlo en sus láminas, van a defenderlo, van a acompañarlo con un audio donde, bueno, el caso observado, mandado, presenta estos tipos de evidencia, estos tipos de cosas. Durante la lectura se evidenció estos cambios físicos durante el desarrollo de la historia de este paciente, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, llegamos a la conclusión de que en el periodo de tiempo donde esta persona vivió y lo relatado en el caso, se vivenció, se visualizó todos estos procesos que comenta durante la entrevista, y así ustedes van desarrollando su tema. ¿Está claro eso? Gracias. Y de verdad que disculpen porque esto no está bien, pero bueno, son situaciones extremas que pueden, medidas desesperadas. Eh, del resto, bueno, nada, chicos. Tengan en cuenta que esta es una materia que muchos no le dan quizás la profundidad o la importancia, porque no está, en palabras de algunos estudiantes, no es tan interesante o prioritaria, eh, sobre todo ahora que las prácticas son tan en salón y no en la calle, como quizás otras, como la importancia que quizás le podemos llegar a dar a infanto juvenil o a clínica, por ejemplo. Eh, pero, de hecho, estudiar y entender las diferencias de cómo funciona cada etapa genera como profesionales el hecho de aprender a desenvolvernos con estas personas, aprender a hablar con estas personas, aprender a abordar a estas personas desde sus procesos, desde sus eh, entendidos, desde su perspectiva de la vida con respecto a lo que le está ocurriendo y lo que le está pasando. Y como seres humanos nos genera empatía entender de que estas personas que difieren de nosotros en etapas no están mal ni están bien,
por el simple hecho de que son etapas diferentes, al entender que están en etapas diferentes. Disculpen un momento. Entonces, ocurre que entender eso nos permite acercarnos y tener más humanidad al momento de atender pacientes, al momento de orientar personas, al momento de interactuar con los humanos que tenemos que interactuar debido a nuestra carrera. Más allá de ponerme a explicarles más teoría o más funcionamiento de la vejez, no sé cómo ha sido su experiencia con la parte teórica de esta materia. Espero haya sido bueno. Es darles el mensaje de entender de que la carrera es exigente. La carrera nos exige estudiar y que a veces los sistemas donde estudiamos o las modalidades que estudiamos no nos tienen que definir. Yo soy una persona que yo apoyo todo el sistema educativo, pero cuando tengan ustedes la oportunidad de hacer pasantías, de hacer prácticas, de hacer cosas vivenciales, así sea en otro país, ir a hacer, porque uno dice quizás, bueno, profesor, pero estoy en otro país, yo estudio a distancia, trabajo, etcétera. Perfecto, pero en muchos países hay actividades humanitarias, actividades que son gratuitas, que son de ayuda, yo que sé, a migrantes, a personas de la calle, personas sin hogar, personas tal cosa, a niños, no sé, en diferentes establecimientos. Ser darte esa oportunidad, si tienes la oportunidad, si tienes, no es que estás obligado, pero si tienes la oportunidad de darte ese regalo de involucrarte en esas actividades para tú poder también foguearte en el hecho del contacto con las personas. Porque me pasaba el otro día que estaba hablando con un estudiante que me llamó, de cuando yo daba clase presencial y tenía mi número de trabajo, eh, que ella en su momento dio clase presencial, pero luego ya se va del país y continuó con la carrera online. Y una de las cosas que me decía era, no sé qué hacer porque yo estoy entendiendo, yo estoy aprendiendo todo online, perfecto. No tengo tantas clases como tenía presencial, que era una clase a la semana. No tengo quizás este contacto y yo salgo de mi trabajo, voy al gimnasio y me vengo a la clase, por ejemplo. Y realmente no tengo un espacio donde yo poner a prueba o yo empezar a foguearme este conocimiento y estas cosas que me están dando. Yo le comenté esta situación de, bueno, que hay muchos espacios también de esta manera y empezó a buscar. Y evidentemente no es que fuera a trabajar ni como estudiante, ni como estudiante de psicología, ni nada, sino que ella decía, bueno, yo soy estudiante de psicología y quiero colaborar, y es un voluntariado, que era la palabra que estaba buscando hace rato, un voluntariado, y empezó a tener contacto con las personas, empezó a escuchar a personas, empezó a foguearse con psicólogos también del área que trabajaban en la cosa, en el espacio, a aprender también de otras maneras y a crear resistencia. A crear resistencia. ¿Por qué crear resistencia? Porque yo les voy a decir algo. La psicología es muy bonita, sí. También muy idílica. Pero ustedes están en una carrera que no es fácil. Y no es fácil no solo porque tengas que aprender un montón de cosas teóricas, no solo porque tengas que aprender un montón de técnicas, no solo porque tengas que aprender a leer y a ser empático, sino que, porque lo he visto, si ustedes no están dispuestos a enfrentar lo peor de cada ser humano que se siente en su consulta y esperar que aún entre todas esas cosas horrorosas que pueda haber vivido esa persona, que puede estar viviendo esa persona, o hasta que puede representar esa persona, y ustedes no se preparan para creer que esa persona puede salir de ahí, puede cambiar, o si él no puede cambiar, no es que no pueda cambiar, si él no quiere cambiar, bueno, él es un caso específico, no porque él no quiera cambiar o no esté dispuesto a cambiar, los demás van a ser igual que él. Y pasa, y les va a pasar, que a medida que avancen en la carrera,
y se me expongan más a las materias más densas, a tratamientos, a, a patología, etcétera. Cuando lleguen, por lo menos, si llegan a psicología de la salud y les toca conmigo, vamos a hablar de la muerte, de la terminalidad. Ya no es solo la vejez, sino de las enfermedades terminales. Enfermedad terminal, cuando ya a una persona se le dice se va a morir, no hay cura. De la clínica. Y es el hecho de abracen su carrera, quieran su carrera, pero sean humanos y sean sinceros con ustedes mismos. Y vayan a terapia. Vayan ustedes a terapia. ¿Por qué? Porque no es fácil para nosotros como profesionales y ustedes como futuros profesionales dedicarse todos los días a escuchar lo mal que se siente el mundo entero. Unos se desconectan, otros crean barreras y dicen, no, ese es mi yo profesional, yo cierro la consulta y eso desaparece. Otros la viven, la sienten, pero todos somos humanos. Y de una u otra manera, así como nosotros dejamos una huella en los pacientes que atendemos, en las personas con las que hablamos, ellos dejan una huella en nosotros. Positiva, a veces negativa, a veces no sabemos cómo calificarla. Entonces, más allá de cerrar esta clase o cerrar esta etapa del trimestre con teoría pura y dura sobre la vejez, es entender que las etapas hay que aprender, hay que conocerlas, hay que todo eso. ¿Por qué? Porque nos va a generar empatía, nos va a dar esa apertura. Y también vamos a entender el dolor que puede llegar a sentir la persona. Para que cuando nosotros nos toque enfrentarnos a esto y visualizarlo y verlo frente a nosotros, ese malestar, ese dolor, esa agonía, esos duelos de un anciano que ha perdido a su esposa, a su esposo, a su hijo, a su familia, a sus hermanos, a su madre, a su padre, etcétera, a todo su mundo, a todo su entorno, que solo le queda un caso a los hijos y los nietos, nosotros entendamos que ese dolor es válido, que ese dolor tiene otras caras, que ese dolor no es solamente, ay, bueno, pero es que ese señor no le da la gana de entender, de aceptar lo que yo le estoy diciendo y no quiere aprender a vivir y bueno, que tiene que soltar porque bueno, la vida es así, todo el mundo se muere y las cosas pasan y ya hay que seguir adelante, pues, o sea, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿te vas a entregar a morir? Porque yo he escuchado estudiantes salir obstinados de una entrevista con un señor. Y lo entiendo, yo no los critico a veces, pero es entender ese punto de, está bien, desahógate. Estás molesto con el señor, con el viejo, con el anciano que entendiste, porque quizás él era molesto, era maleducado, era etcétera, era desubicado, inadecuado. Ok. Pero no dejes que eso sea toda tu percepción de eso. O sea, tómate un momento de, bueno, más allá de que estoy molesto y todo el tata, bueno, es que también el señor ha tenido una vida de porquería y entiendo que está pasando por esto y vale tal. Entiendo el porqué, quizás no lo justifiques, bueno, no lo justifiques, está bien. Pero entiendan el porqué y así también humanizan hasta a las personas y hasta a los pacientes que no les agradan, porque les va a pasar que van a tener pacientes que no les agradan. Por eso decía que a veces lo que representa el paciente. Bueno, paréntesis a eso también les digo, le aprovecho de decir, si un paciente no les agrada, no lo atiendan. No se tienen por qué obligados a atender un paciente que no te agrada, que no te sientes bien. Y sin que me quede nada por dentro, a ver, muchos psicólogos le digan, bueno, pero que eso es falta de habilidad, falta de cosas, tienes que saber manejar a cualquiera. Eh, no. Yo, por ejemplo, yo soy profesor, yo me acuerdo de un caso muy específico de un señor que vino a mi consulta, 43 años, con una novia de 22
y una relación de 6 años. Si sacan la cuenta, él está con ella cuando él tenía 37 y ella tenía 16. Y tienen un niño de... Tienen dos. Un niño de 4 y un niño de... un niño de 4 años y un niño de 5 años. Y básicamente un paciente que viene y me dice, en estas palabras, discúlpenme la grosería, porque para no dar tantos detalles, coño, licenciado, lo que pasa es que yo necesito que usted me diga cómo yo mantener a mi mujer siendo mía y que no me engañe, porque es que yo si yo no sigo con ella, yo no voy a conseguir una carajita así que yo me pueda coger. Y yo, dando gracias a Dios, que en esa época todavía estábamos en pandemia y tenía la, el tapaboca, porque yo en lo personal no me agrada ese tipo de actitudes de personas, no los comparto, o sea, los puedo entender, pero no me agrada, no las justifico, las condeno abiertamente. Ese tipo de situaciones. Y fue yo llevar, llevar adelante la consulta, orientarlo en lo que yo consideraba que era lo más sano que él tenía que hacer, cerrar la consulta, despedirme de él y decirle, mira, yo considero que para tu caso específicamente, otro colega, va a ser mejor. En los próximos días yo me voy a estar comunicando contigo para pasarte su número si estás interesado en referirlo, pero tú y yo no nos vamos a poder seguir viendo. ¿Por qué? Porque tu caso no es de mi especialidad. No le voy a decir que es porque lo detesto, lo siento, pero no detesto la situación, detesto el caso. Pero contacté a un colega, mira, tengo un caso de esta manera, tal, lo voy a referir, yo no me agrada, no me siento cómodo, tú estarías dispuesto a atenderlo, lo mandé con él. No supe más nada y eso está completamente bien. Pero no se puede hacer así con todo, no se puede hacer así con todo, tampoco vamos a decir, bueno, si no, esto no me agrada, lo paso, no. También hay que explorar por qué no te agrada. Y cada quien tendrá sus razones personales. Del resto, chicos, miren, antes de irnos, porque realmente los temas de hoy se hablaron, los temas de la materia, de la temática, se hablaron prácticamente todos la última clase, si mal no recuerdo. Recuerden ustedes si quedó algo sin hablar, porque hoy tengo la memoria terrible. Eh, ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que quieran compartir? ¿Algo que quieran aportar de todo lo que han vivido este trimestre? Y nada, quedo a su disposición si quieren comentar algo. Gracias, María, por tus palabras. Paola, tienes la palabra. Hola.
Ay, no, maravillosa tu intervención. Me parece muy lindo esa perspectiva de que la, la vejez no es algo completa, no es solamente algo negativo, sino que también puede ser algo positivo, también puede ser algo lindo, puede ser algo, pueden ser metas cumplidas, puede ser un desarrollo logrado, puede ser una persona realizada y una persona con mucho que aportar desde el conocimiento, desde la experiencia, desde esa perspectiva de la vida nueva que muchas veces los jóvenes relegamos porque la vemos tan distante. Y está bueno eso, está muy lindo esa perspectiva, está muy, muy buena, me alegra un montón porque sí, escasea mucho esa perspectiva de la vejez en, en el mundo, en la sociedad actual, ya sea donde sea. Por ejemplo, cuando uno trabaja con atención al cliente, que básicamente nosotros también trabajamos atención al cliente de una u otra manera. Eh, Ay, mire, yo les voy a ser sincero, a mí me ha pasado que yo antes de graduarme y todavía cuando apenas llegué acá a Argentina, que es donde vivo, eh, yo trabajé de cajero hasta hace poco, porque trabajaba de psicólogo en las noches y bueno, les daba clases a estas horas también y en las tardes pasaba consul, trabajaba en una caja y sí, a veces venían unos señores que, ay, mis compañeros o tal, y venían como con los apellidos atravesados. Yo no quería decir, bueno, señor, mire, de verdad, qué bueno que le queda poco tiempo en este mundo. Y después yo respiraba y yo decía, bueno, pero es que el señor también se siente atacado todo el tiempo porque, bueno, es una persona enlentecida por su vejez, enlentecida por sus procesos, que le cuesta entender que la tecnología va tan rápido también que hasta nos supera a nosotros mismos. Llega un momento en que, o sea, yo a veces con la tecnología, yo lo que tengo son 28 años, a veces me siento que me está dejando atrás y yo digo, ok, ya va, tampoco estoy tan viejo, coño de la madre, discúlpeme la palabra. Si eso es así para mí, ¿cómo será para ellos? Entonces a veces una sonrisa, una actitud amable, a pesar de que a veces no la devuelven y es entendible, hace que ellos bajen la guardia, hace que ellos te muestren esa parte más, bueno, es verdad, esta persona no está tan a la agresiva conmigo, tan, tan, tan denigrante conmigo, puedo hablar con esta persona. Y en lo personal tengo una buena relación con los, pero sí pasa mucho de que también ellos a veces son agresivos. ¿Por qué? Porque por esa misma cosa que dice Paola, de que la sociedad los ve como la etapa ya, bueno, ya termínense de morir porque estorban, como pasa mucho con algunas situaciones con los jubilados. Entonces, bueno, para no entrar en esos temas más profundos. Y la realidad es que no estorban, pero, coño, gente, hay que entenderse, también hay que adaptarse a que no pueden vivir como los jóvenes. O sea, no pueden ir al mismo ritmo, no pueden ir a la misma velocidad y hay que tener paciencia, hay que tener empatía. Entonces, me alegra mucho esa perspectiva. Y respondiendo a los comentarios, ya te voy a dar la palabra a Luz. Bueno, muchas gracias, justamente es para ti. Muchas gracias por tus palabras. Qué bueno que les haya llegado esto. Y bueno, Luz, coméntame, tienes la palabra.
Ah, bueno, si quieren yo les puedo... Yo no suelo publicitarme, pero si quieren me pueden seguir en mi Instagram. No publico mucho, pero por ahí me pueden contactar. Eh, del resto, bueno, sí, el aporte que tiene Luz es muy, muy acertado en ese aspecto, porque eh, sí, los tenemos, hay mucho abandono y hay muy pocas oportunidades también de ellos reinventarse, renovarse, porque está bien, a veces hay muchos ancianos que quieren jubilarse, que quieren dejar de trabajar, que quieren sí, pero hay otros que no, porque también el hecho de, o cambiar por lo menos de trabajo, cambiar la carga, y el mundo dice, no, bueno, ya, porque es una contradicción. Socialmente le decimos, no trabajes más, jubílate, quédate tranquilo en tu casa, y luego es como, me estorbas, porque tengo que mantenerte, pero entonces, claro, el anciano está así como que, bueno, pero no entiendo qué quieres de mí. Y sí, hay mucho abandono, y bueno, es una triste noticia, un triste ejemplo, el del señor que, bueno, intentó quitarse la vida porque, mira, así habrá sido la emoción, la sensación, y yo le digo mucho a mis pacientes, a mis amigos, a mis estudiantes, a mis conocidos, el suicidio no es ni de valientes ni de cobardes. El suicidio es una reacción. El suicidio es un pico de dolor tan grande, pero tan grande, que ya no importa el raciocinio, no importa, tú simplemente quieres que esta agonía, esta sensación, este malestar se acabe. Y se los digo, no solo como su profesor, no solo como psicólogo, sino como también un humano, que en su momento también pasé por una etapa bastante oscura, diagnóstico de depresión severa, ansiedad, muchas cosas, y muchos pensamientos pasaron por mi cabeza, muchos pensamientos, y pude entender y vivenciar lo que muchas veces yo trabajaba con mis pacientes. Y así como mis pacientes necesitaron de orientación, necesitaron de mí en su momento, yo también necesité de alguien en ese momento. Y eso no es algo que tú digas, no, es que tiene miedo, es que es un cobarde, es que no quiere enfrentarse, es que bueno, que no sabe, no aprende a ignorar, no aprende a superar, es que bueno, ya, ¿qué tanto? No, es una reacción a un pico de dolor tan alto que tú dices, este es el único camino que puedo hacer. Del resto, eh, si no hay más ninguna intervención, si no hay más ninguna intervención, me alegra mucho haber compartido con ustedes, me alegra su presencia mucho en las clases, hace que uno como profesor también se motive a, a ser más dinámico y más viva la clase y no simplemente leerles un guión de, bueno, esto es así, 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 pum, la sumativa es esto, suerte. Sino que es de verdad transmitir un poco más porque es agradable. Y como dicen, gratitud con gratitud se paga. Entonces, nada, yo de verdad muy agradecido con su presencia, con su atención, con su paciencia conmigo también, porque estoy muy full y muchas cosas han pasado entre mi computadora con las notas, yo lo sé, me disculpo por eso. Y nada, del resto, feliz de haber compartido este trimestre con ustedes, les deseo, espero verlos en los próximos trimestres, y bueno, tengan una excelente noche. Y bueno, ya que Lumer se lo comenta, a mí me da mucha pena esto, pero les dejo mi Instagram por si me quieren seguir. Siento que me van a regañar. Del resto, tengan una excelente noche, chicos. Se les quiere un montón y los espero ver pronto. Les voy a subir apenas termine, o sea, cuelgue el caso y la grabación de la clase. Y bueno, nada. Feliz noche. Hemos terminado.